Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, hoy nos vamos a encontrar con Janina Cufré para compartir un poco en la charla eh, esto de hacernos responsables de nuestra propia vida y de poder mirar adentro las soluciones y no solamente buscarlas afuera, o no buscarlas afuera en realidad, sino poder verla dentro de nosotros. Bien. Déjenme ver esto. Ahí está. Bueno, y acepté la invitación. Un poco la idea es también una de las grandes cosas a aprender es aprender a decir que no. ¿Sí? Vamos a ver acá. Gracias. Estamos a Janina. Bueno, me sale que como que no puede unirse. Bueno, mientras tanto les voy contando, mientras me vuelvo a mandar la invitación. Generalmente buscamos la dificultad fuera, la solución a los problemas, eh, la buscamos afuera. Y cuando buscamos afuera, eh, en nuestra mente siempre aparece eh, esta idea o esta creencia que el problema está afuera. Y si creemos que el problema está afuera, vamos a creer que la solución está afuera. Entonces, eh, si siempre la dificultad la ponemos afuera, nunca crecemos. Eh, el cambio de conciencia, el cambio de paradigma sería de empezar a ver cómo resolvemos eso que aparece en el afuera, cómo lo resolvemos adentro. Es decir, me suele gustar dar ejemplos. Imaginemos que nos sucede un acontecimiento en la vida diaria. A ver, No te puedo ver, Fer, ¿eh? ¿no me ves? No, no te veo, me veo yo sola ahora. Te dije que soy media con esto. Muy bien. Bueno, eh, a ver, le vamos a preguntar a las personas si nos ven. ¿Sí? ¿Se ven los dos? Bien, nos vemos los dos. Bueno, perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer es una charla ciegas. Así que, Qué pero bueno, casualidad. lo importante es la palabra, ¿sí? La Se ven palabra. los dos. Divino. Bueno, le estaba compartiendo con las personas mientras te graba esto de que la idea, un poco, cuando me invitaste a hacer la charla al vivo, un poco la idea era que hablemos del autoconocimiento, de tomar conciencia de las cosas, donde, bueno, mucho se está hablando y compartir nuestra forma, en todo caso. Ujú, exacto. Si querés, contanos un poquito qué haces, eh, qué es lo que das. Bueno, yo estoy dando un curso que se llama Cambio de Conciencia, que es un ¿Mm? curso de autoconocimiento y autoobservación. Yo empecé dando cursos de Reiki y terminé canalizando un sistema sin siquiera esperarlo. Me cambió la cabeza y es lo que
hago con los alumnos, ¿no? Y este sistema vino a revolucionar mi vida y la de toda la gente que me sigue o que comparte esta forma de vivir. Yo cuando te escuchaba a vos, Fer, hablando en constelaciones, me quedé impresionada porque decías muchas cosas de las que yo digo en los cursos. Tal vez yo no tengo en algún tipo de cosas la teoría, ¿sí? Me baja la info, no tenía teoría, no había estudiado bio, no había estudiado constelaciones y sin embargo me encontraba diciendo palabras que no eran de la Janina Cufré, la 3D, digamos, ¿no? Era de un nivel un poco más elevado, después de haber pasado, de haber estado en coma, de haber estado al borde de la muerte, bueno, me pasó eso, digamos, unos meses después, un año después. Eh, y llegar al punto, ¿no? De tener que estar al borde de la muerte para darte cuenta de que la vida depende de vos y de que la responsabilidad de tomar las riendas de las decisiones que tomas todos los días dependen de vos. Pero ¿cómo lo hace la gente si desde afuera algunas personas se creen que haciendo una terapia, se creen que tal vez por aprender solamente un sistema, ya están cambiando su vida y a veces yo creo, ¿no? Desde mi perspectiva y creo que tenés la misma, que la base de todo es el autoconocimiento y la autoobservación, porque si uno no se observa a sí mismo, si uno no cambia, ¿no? De paradigmas, si no cambia su postura con respecto al mundo y no que esperar que el mundo cambie con respecto a nosotros, el cambio es de adentro hacia afuera, Ujú. ¿no? Lo dice la ley universal. Así que creo que en las constelaciones, Fer, desde tu lugar, vas a decir lo mismo que transmitís lo mismo que yo, y la verdad es, yo me quedo asombrada cuando te escucho y me encanta lo que haces. Así que vos, si querés desde tu lugar, ¿no? Y lo que nos decís en los cursos y en la formación, que yo ya hablé con varios alumnos, mira, acá tengo al lado mío a uno que te voy a mandar el año que viene, que me vino a asistir. Eh, y bueno, nada, es como que estoy impresionada con la forma en la que enseñás constelaciones, ¿no es cierto? Porque yo he conocido muchos formadores, de hecho la que conozco que es también una genia es Noelia Tumino, que se formó con vos y en base a ella yo llegué a vos. Bien. Janina, esta parte que contabas de que has estado en coma, como Ujú, si fuese un paseo, lo digo, eh, ujú, no conocía esta parte ujú. y lo que me viene esta pregunta es, ¿cómo era la Janina de antes y cómo fue la Janina de después? No la de ahora, sino la de después en ese instante. ¿Esto hace cuánto pasó más o menos? Y esto pasó en el año 2019 cuando me despidieron de la óptica en la que yo trabajaba. Eh, Ujú, yo me había quedado sin pareja en el 2017. eh, Había perdido muchas cosas, el auto que tenía me lo habían volcado, ¿no? O sea, venía todo para atrás en mi vida y seguía culpando al mundo, seguía culpando al destino de todo lo que me pasaba, la mala suerte, a la gente, sin tomar la responsabilidad, ¿no? No tenía todo este conocimiento, era maestra de Reiki, pero no tenía todo este conocimiento que tengo hoy. ujú. Y parándome en el lugar de la víctima, de la pobrecita de mí, mira todo lo que me pasa, todas las cosas que me pasan, sin cambiar la forma de mirarme a mí y de mirar el mundo, me seguían pasando cada vez más cosas y seguía culpando al mundo, ¿no? Hasta que cuando me quedé sin trabajo, de un día para el otro, eh, tomé todas las pastillas y me acosté. Y mi hijo me llevó a una clínica y 3 días después me desperté y me decía mi hijo, no sabía si te ibas a despertar. Eh, la verdad que yo miré para arriba, miré todos los aparatos que tenía puesto y dije, acá te moriste, Janina, pero fue literal. Ese día cambió mi vida. Después, bueno, pasaron un montón de cosas posteriores, pero después de eso dije, ya está con este victimismo, con todo lo que venía acarreando desde mi infancia, con el pobre de mí. Y bueno, en el 2020, el 20 de diciembre del 2020, empecé a canalizar un sistema. Yo pensé que era un sistema energético y terminó siendo un cambio de patrones mentales, un darse cuenta. Es como una especie Claro, de terapia grupal que hago, en la que los analizo y ellos empiezan a analizarse y escuchan el doble lenguaje del ego, que es lo que eso. escucho. Antes te interrumpo, antes que continúes, como para hacer el foco, cuando empecé a transmitir en el vivo te contaba que la idea
era el tema de poder enfocarnos en no buscar las soluciones o creer que los problemas están afuera, o sea, es como un Exacto. sí y un no. Sí están afuera porque se muestra en la realidad, pero la solución no está afuera, sino está dentro. Entonces, con esto que mencionás, quería hacer hincapié antes que avanzaras, de, de esto que hay una frase que usamos mucho en constelaciones, que es: quien se victimiza no puede ser ayudado. Exacto. Quien se victimiza no puede ser ayudado. Y esto es lo que vos marcaste ahí, ¿no? El tema de victimizarse por un lado. Ujú. La vieja Janina que se victimizaba. Eso por un lado. Y por el otro lado, eh, esto de decidir no continuar con la vida y creer que la problemática está afuera. ¿Sí? Exacto. Esto que vos decías, bueno, no sé, el jefe, independientemente del trabajo que era, que el problema lo tenía el jefe, que el problema lo tenía la sociedad, que el problema lo tenía, no sé, quizá el ministro de Economía, el Sí, sí, gobierno, sí. el no sé qué, no sé cuándo. Entonces, cuando ponemos el Exacto. problema afuera, no crecemos, porque toda la responsabilidad, lo aparentemente bueno y lo aparentemente malo, es como que siempre depende del afuera. Entonces, como que nunca nos hacemos cargo y responsable de esa situación que vivimos. Ujú. Como decimos, ¿a qué venimos a este mundo? Este mundo venimos a aprender. ¿Sobre qué? Sobre las emociones, evolucionar. Ese es el camino. Entonces, bueno, a veces terminamos también, voy a usar esta frase que suelo decir en la formación, en algunos talleres, que a veces, quizás, cuando terminamos en terapia intensiva, nos preguntamos por qué a nosotros. ¿Sí? Eh, Imagínate cuando vos decís esa frase, vos que no sabías mi historia, imagínate lo Ujú, que me tocó a mí, esa frase, ¿no? Cómo lloraba yo claro, con todo esto, porque para mí, eh, o sea, yo estoy transmitiendo un conocimiento y estoy transmitiendo, no un manual, ¿no? Es una forma de vivir. Pero exacto. me costaba mucho en el Ujú, último tiempo por problemas personales, ¿no? Que yo estaba transitando, por procesos como vivimos todos, el tema de conectar con las emociones, ¿no? Con las propias, porque me era fácil conectar con los alumnos, pero ¿y las mías cuándo? ¿Viste? Entonces, perfecto. ahí arranqué la formación porque dije, necesito algo más profundo para mí. Qué casualidad, mi nene está llorando, qué casualidad. La Exactamente. Lo que fila llamamos el amigo justo, y te Sí, vuelvo sí, sí. a interrumpir. Si sucede algo, contame, porque como no te veo. Eh, ¿Vos tampoco? entonces, no, no, pero es una charla ciegas, una Ah, charla particular, así que me encanta. ¿Sí? me encanta. Si Bueno, por algo se dio, no es casualidad. un divinor. Ujú. Escúchame, entonces, en esto ¿para qué vuelvo? Porque mi Piscis se fue. Entonces, en esto de echarle las responsabilidades afuera y no hacerse cargo, la idea es empezar a hacerse cargo de las cosas que nos pasan. Exacto. Eh, Bien, bueno, ya me va a bajar. Ah, esto, ahí está, me vino. Vos en este momento mencionabas esto de que ayudabas a muchas personas, Sí, ¿sí? Entonces, sí, lo que quería aportar a esto que vos decías, que generalmente aparecemos, digo, yo me incluyo, en esto de ser grandes dadores, o sea, dar, exacto, dar, 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 siempre para afuera, exacto. y en esto de ser grandes dadores intentamos comprar el amor, ¿sí? Seguramente en esta charla que estamos haciendo se va a abrir un gran abanico y van a surgir millones de temas como siempre, pero Ujú. bueno, vamos tocando los que van surgiendo. Entonces, en esto de ser gran dador, muchas personas solo ayudan a otras, pero no se pueden ayudar a sí mismos. Entonces, la gran sabiduría, la gran sapiencia es aplicar a nuestra vida, a nosotros, eso que aplicamos a otros. O sea, es como el doctor, el nutricionista que ayuda a otros con su nutrición, valga la redundancia, y tiene sobrepeso. Eh, Claro, bueno, esto hablamos de empezar a ser coherente, que tiene que ver primero para ser coherente necesitamos el autoconocimiento y después meternos para exacto. adentro. Y después darnos Eh, cuenta de es que dar- estamos es- mal y asumir que estamos mal. exactamente, exactamente. Así que bueno, esto resalto eh,
esto de que solo ayudar y no ayudarse, no hay que olvidarse de este ser que está acá, del ser de cada uno de ustedes para poder prestarle atención. Porque si Exacto. no es solo para afuera, ¿sí? Sí, sí, a Y mí se me pasó. termina generando un desequilibrio. A mí me ha pasado muchas veces de, como digo, los alumnos, de parar los cursos, de pararlos porque yo estaba en un proceso interno y yo les digo, primero no están ustedes, estoy yo. Entonces, cuando yo me siento mal, por Ujú. ahí cancelo todos los cursos y estoy un mes para adentro, ¿viste? Y ahora es como que arranqué esta formación que la verdad es impresionante, es súper recomendable, ya tengo un grupo para enviarte el año que viene porque tengo muchos alumnos que les va a hacer muy bien. Eh, este tema de darnos cuenta, ¿no? Porque yo me daba cuenta donde estaba el problema, lo analizaba la raíz, pero no podía desbloquear la emoción del fondo, Claro. no sé si me explico, conectar Ujú. con esa emoción, con ese poder, dejar de ser rígida, poder llorar, poder ser débil un día, ¿no? Y a veces incluso en los vivos, si ves mis vivos, Fer, vas a ver que en algunos vivos me pongo a llorar, porque yo mismo me analizo y como le digo a los alumnos, yo aprendo más con ellos que ellos conmigo. Yo no Exactamente, yo no soy ninguna exactamente, maestra de nada, yo transmito algo que me bajó y nada más, pero tengo tantos problemas como tiene todo el mundo. El gurú no existe, el maestro no existe, esto es, cada uno comparte desde su lugar una herramienta distinta que todas van sumando y el alma te va a ir llevando a las que cada uno necesita, ¿no es cierto? exactamente. Aporto esto a lo que decías del tema de que siempre decimos, solo con saber no es suficiente. Uno Exacto, puede tener una biblioteca llena de libros no sirven. o de apuntes o de cuadernillos, como digo, y la sanación no se busca ahí, sino se busca acá adentro. Exacto, Digamos, solo con saber no es suficiente, hay que pasarlo por el cuerpo, y para pasarlo por el cuerpo hay que sentir. Eso es pasarlo exacto. por el cuerpo. Sí, Eh, entonces esto. Bueno, ahí fuimos y estuvimos hablando de la Yanina de allá antes del 2019. sí. Bueno, qué empezó a pasar en aquella Yanina después del 2019, después de esa terapia intensiva, sin llegar a la Yanina de ahora todavía? Vamos a esperar un poquito. Y bueno, después de eso empecé a dejar de preocuparme por el dinero, por ejemplo, al principio, que yo estaba muy enfocada eh, en cómo cumplo con todas las obligaciones que yo tenía con un sueldo fijo y de golpe Ujú. me encontré sin nada, ¿no? Aparte sola con los nenes, yo tengo 5 hijos y uno vivía solo ya, pero en ese momento estaban 4 conmigo. Entonces, después vino la cuarentena, muy enseguida, ¿no? Y empecé a enfocarme en otras cosas, que Ujú. fue un cambio, te diría que bastante gradual, pero también, o sea, bastante rápido por ser en el tiempo, ¿no? Vos imaginate una persona súper estructurada y con una forma de pensar muy así, muy cuatro, en Ujú. numerología, ¿viste? Y muy seis en enneagrama, así que imagínate lo que era, Claro. totalmente cerrada, y de golpe es como que fue un quiebre, fue un antes y un después, que empecé a ver las cosas desde otro lugar, ¿no? Empecé a ver todo distinto, no sé cómo explicarte. Fue un cambio muy loco. Tomé decisiones que en 3 años no había tomado en un mes, por Claro. ejemplo. Lo del Algo- auto es un ejemplo, siempre hablo del mecánico. Mi amigo Rey me dice, te voy a hacer un sticker para el streaming del mecánico, ¿no? claro. Ya es conocido el mecánico, la historia del mecánico, 2 años aguantando el tema del auto y era tan fácil como sacárselo a ese mecánico y ponérselo al otro. Pero ¿cómo justificaba mi ego? No, porque el mecánico yo ya le pagué y mientras tanto me Claro. seguía castigando con la situación Ujú. de la afuera. Yo como para que puedas entender cómo era antes y cómo tomé decisiones y eso cambió todo. Sí. Y ahí tomo este ejemplo que das del mecánico, cómo estamos acostumbrados a, otra vez, poner la responsabilidad afuera, Exacto, y entonces desde la parte mental, desde la mente, decimos, no, el problema lo tiene el otro, ¿sí? claro. Entonces, como esto de las distintas realidades, como hablar desde la 3D o de la 5D, ¿no? En la 3D, en la tercera dimensión, donde hay dualidad, donde todo está separado,
River Boca, Unitarios Federales, ruso ucraniano, estudiantes de gimnasia y así sucesivamente. Entonces todo está dividido. Los otros son los malos y yo soy el bueno. Eso es claro, en la 3D, donde es más parte mental y donde todo es división. Entonces siempre vivimos divididos, siempre vivimos uno en la vereda de enfrente, bueno, y aparece la dualidad. Después, cuando empezamos a integrar y nos damos cuenta de esto, que no hay ni buenos ni malos, ni correcto ni incorrecto, que al nivel del alma o al nivel del espíritu, digamos, en otro nivel de conciencia, cuando uno va creciendo, cuando se va dando cuenta, a veces lamentablemente pasando por una terapia intensiva, a veces claro, ¿no? lamentablemente, la idea es que A no veces no se siempre puede sea evitar. así, claro. Entonces empieza esta parte del camino hacia la quinta dimensión, que Ujú, tiene que ver con integrar, que no hay ni malos ni buenos, ni correcto ni incorrecto, sino que estamos, la vida nos trae diferentes situaciones para que podamos aprender. Entonces, solemos decir que si queremos hablar de vidas, pero a ver, vamos a hacerlo más sencillo, en un momento de nuestra vida nos quedamos con el vuelto, ¿sí? Y en otro momento de la vida se quedan con nuestro vuelto, exacto. ¿sí? Como para ejemplificarlo. En un momento de la vida somos los que chocamos y en otro momento de la vida nos chocan. Entonces, ¿qué está haciendo la vida? En la misma vida nos pone de un lugar y del otro, de un lugar y del otro. ¿Para qué? Para aprender. ¿Y para qué queremos aprender? ¿O de qué queremos aprender? De las emociones. ¿Para qué? Para crecer y evolucionar. Entonces, voy rescatando tu historia para poder ejemplificarla, ¿sí? Eh, Me encanta. Bueno, te seguimos escuchando. Yo siempre, Fer, hablo desde mí, como digo en los cursos, cuando yo arranqué este curso no sabía qué estaba haciendo, Ujú. porque fue literal, no sabía lo que estaba haciendo. Pasé de ser un cursito de Reiki de manual a hacer un curso de 7 horas eh, en el que hablaba de cosas que ni siquiera había leído y después me decían, lo que vos decís lo dicen en el coaching, lo que vos decís lo dicen en neurociencia, lo que vos decís lo dicen en constelación, o sea, era como que no era info, por lo menos de esta 3D que yo la hubiera leído ni la hubiera estudiado, ¿no? Y ahí empecé a darme cuenta que no era solamente un sistema energético, sino que el sistema energético, lo más importante, era la reestructuración de la persona, ¿no? Del ser, y el integrar ese inconsciente simbólico en de forma consciente de a poco, ¿no? Porque yo siempre digo, yo señalo con un termo, como vos hiciste la otra vez con las botellas, yo lo hago con un termo. Y yo decía, bueno, el puntito rojo de arriba con el que abrís, eso es lo consciente. Y todo lo demás del termo es el inconsciente. Pero nosotros estamos manipulados todo el tiempo por ese inconsciente, no estamos manipulados por el consciente. Uno cree que hace las cosas porque está decidiendo, pero en el fondo está manipulado por las emociones que maneja el inconsciente, que es simbólico, como los sueños, como la 3D, o sea, la 4D de los sueños también es simbólica. Y los mensajes que manejamos para guiarnos en este camino cuando despertás son Ujú. simbólicos, y poder ver ese simbolismo lleva autoconocimiento, ¿no? Claro. Y, y bueno, es como, bueno, todo lo que es para vos fenomenología y bueno, eso es lo que yo manejaba, pero desde que lo canalicé, pero porque se manifiesta, o sea, es muy obvio, y ahí es donde se habla del famoso despertar de la conciencia, ¿no? Pero hay mucha gente que por ahí despierta y dice, bueno, ¿y ahora qué hago con esto, no? Porque si uno no tiene todas estas herramientas, Sí, ¿qué haces? sí, ¿No? Porque tomás conciencia, eso. te das cuenta, pero ¿por La dónde vas? pregunta, claro, la pregunta sería, como a mí me gusta decir, para Doña Rosa o para Don Aureliano, ¿qué empezó a hacer Janina? O sea, concretamente, ¿qué situaciones empezó a hacer? No sé si con la parte laboral, con la pareja, con los hijos, con lo que quieras, con lo que se te ocurra. ¿Qué empezó a hacer Janina después de ese darse cuenta? Después del sistema nuevo, después del darme cuenta, bueno, después del darme cuenta empecé a tomar, como te dije, otro tipo de decisiones antes de canalizar el sistema, ¿no? Como por Pero ejemplo, bueno, ¿recordás algún ejemplo, alguna situación del la del momento? mecánico fue la más obvia. La del Claro. mecánico la cuento en todos los cursos porque esa fue la más obvia y fue antes Ujú. de canalizar el sistema. Eh, Claro. Hago un aporte mientras buscas otro ejemplo. Como también
en esto, entre comillas, mágico que sucede en la vida, cuando uno se da cuenta y cuando se empieza a meter para adentro, aparece esa persona, o sea, ese mecánico nuevo. Digamos, uno en ese camino, por esa vereda que camina, aparece ese mecánico nuevo. En el viejo patrón, vamos a poner como dividirlo en 3D y 5D, en Exacto. el patrón de la dualidad, de la tercera dimensión, ese mecánico jamás aparecería, No, ¿sí? jamás. Hasta que no aprendas. Exacto. Mirá, Entonces, sí, lo más loco de eso que me estás preguntando es que donde yo llevé el auto es en el taller de enfrente de mi casa. Después. bien, me encanta, Estaba permitime, tomo enfrente. eso, claro, Estaba tomo eso enfrente. A veces está al lado exactamente, tuyo la solución y no la ves porque está cerrado en el ego. Está cerrado. Y ahí es donde empezás a abrir otros caminos porque te permitís pensar de otra forma y te permitís dejar de castigarte y dejar de dañarte, ¿no? exactamente. Hay desde una mirada, esto, como decís, está enfrente, pero Ujú. cuando uno está cerrado así no lo ve, o No como cuesta ni decías, hablar. desde el ego, y Ujú. también aparece otra cosa que empieza a llamarse como el magnetismo, que tiene que ver con que cuando uno eleva su nivel de conciencia, atrae como si fuese un imán, llamémoslo, desde la mente, llamémoslo magia, pero Exacto. si no, desde un grado evolutivo se llama como magnetismo. Entonces uno empieza a atraer todo eso que desea. Exacto. Entonces, acá hago un paréntesis, ¿sí? Porque a veces cuando decimos esto, las personas, algunas personas piensan, ¿no? Desde la 3D piensan, bueno, entonces yo quiero el auto, quiero la casa, quiero esto, eso también llega. Pero cuando uno está en un cierto nivel de conciencia, ya no pide eso, pide otras cosas, ¿sí? Y a su vez, desde otro nivel de conciencia mucho más arriba, ya no pide, porque todo se le es dado. Es decir, Exacto. todo lo que necesitamos, desde lo básico, se nos es dado casi sin pedirlo. Por eso, Exacto. cuando cumplimos años ya no tenemos que pedir deseos, sino podemos decir, solo quiero seguir siendo y no deseando. Bueno, me fui un poquito por arriba. No, no, Entonces, no pero sé, está bien. ¿algún otro ejemplo? No, está bien lo que vos decís porque yo es lo que les explico a los alumnos, ¿no? Son magia, pero no lo ven. Acá me están Ajá, preguntando a qué me refiero con canalizar el sistema. Es un sistema que canalicé el 20 de diciembre del 2020. Se llama ujú, Cambio de Conciencia. eso. Eh, bueno, respondiendo a esa pregunta, porque si no después se me va y no llego a contestar. Eh, no sé qué estaba hablando recién porque me fui. Parezco los streaming, ¿viste? Me voy a contestar algo y me olvido. No sé qué me habías preguntado, Fer, Yo te había perdóname. preguntado de la Yanina, después de la terapia intensiva, una anécdota que contaste, o una vivencia en realidad, es lo del mecánico, y alguna otra situación, no sé, algo más familiar, algo más enfermedades, o Sí, qué sucedió. una cosa, mira, una cosa muy loca, pasé de tomar, de haber estado internada en un psiquiátrico en el 2017 y en el 2019, a terminar en el 2021 cambiando cabezas. Esa es una. Mi jefe de ese Eh, entonces, yo siempre digo que fue mi gran maestro, el dueño Ujú. de Araldi Pensado, de la óptica Araldi Pensado, Juan Pablo. eh, Él me dijo, si vos lograras dominar tu mente, sería tu mayor virtud, ¿no? Bien. Y vos fijate, ¿no? Cómo cambiar la perspectiva de eso que yo creía que era mi sombra, mi oscuridad, ¿no? ¿Cómo me vas a decir eso, Juan Pablo? Le dije yo, sí, mirá dónde estoy, en un psiquiátrico. Y yo tomando 10 pastillas psiquiátricas. Y hoy preguntame si tomo algo para dormir, no tomo nada. Ujú. Entonces, cuando vuelvo a ver a mi psiquiatra hace un tiempo, por el juicio este de la óptica que terminé arreglándolo, y terminé el juicio con un abrazo, muy simbólico fue. Porque los quiero un montón, ¿no? No tiene nada que ver una cosa con la otra, y entendí que acá no hay jueces, que acá no hay culpables, que acá no hay víctimas, ¿sí? Cada uno es responsable de su propia obra de teatro. Ujú. Eso es lo que entendí también, y eso también lo terminé solucionando. Y con respecto a, bueno, los cambios, uno fue la medicación, dejé de tomar la medicación, dejé el tratamiento, 12 años de terapia psicológica que no Bien. hacían nada.
bien. también dejé eso. Nada, como yo digo, yo soy un ejemplo, ¿no? De haber pasado por el pozo más oscuro de mi propia porquería, ¿no? Porque es ir a lo más profundo de tu propia oscuridad y darte cuenta que fuiste responsable de todo eso. ¿Sabés cómo duele, Fer? ¿Sabés Claro, cómo duele darte cuenta de que todo fue tu responsabilidad, que no había otros malos, como los llamamos, sino claro. estábamos atrayendo como vibrábamos, lo que dijiste vos? Era más fácil si el problema lo tenía otro, pero Obvio. bueno, no, no es así. Es más fácil que Eh, me hagan un trabajo, es más fácil, che, me hicieron un trabajo, lo dije el otro día en el stream, me hicieron un trabajo, claro, nadie te hace nada, está todo acá. exactamente. Quisiera aclarar, digo, en esto de, porque como esto no sabemos hasta dónde llega este vivo, y entonces a veces si una persona puede escuchar, ah, bueno, empecé a hacer un curso, una formación o un lo que sea, y voy a dejar todas las pastillas, no lo hagan en forma caprichosa o en forma rebelde. No, Acá no, no no, no, estamos no. bien. Yo no dejé el tratamiento de un día para el otro, fue un Exactamente. cambio Entonces todo tiene que ver un proceso, ¿sí? obvio, Porque si totalmente. no, la gente deja la medicación en masa y estamos en otro problema distinto. No, Eh, no, para. No, no, yo no dije eso. no, yo me hago responsable, digo, y Sí, aclaro, sí, 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 sí. en un momento, en un vivo, di un ejemplo de poner en un bolsillo roto y las cosas, los consejos, lo podemos poner en un bolsillo roto o en un bolsillo cosido de una campera. Y la gente me Sí, empezó a preguntar de qué color tenía que ser la campera, ¿sí? no, Entonces, digo, por eso hay ciertas cuestiones que es importante aclarar. hay A que mí tratar me el gusta. contacto porque hay gente que está en todo este tema y gente que nos escucha por primera vez y que ni siquiera conoce, ¿viste? Por eso yo a veces arranco, bueno, los que son alumnos ya saben cómo trabajo y Ujú. ya saben, o sea, siempre, como te digo, Fer, hablo desde mí y hablo desde mi propia historia personal y desde mis propios golpes. Yo no puedo hablar de nadie que no sea de mí, pero también uno tiene que tener conciencia de que salir de la 3D es difícil, ¿no? Y que se va desapegando de a poco, ¿no? Porque cuando uno quiere, como decíamos, ¿no? Dejar un tratamiento, tiene que seguir yendo al médico, porque son años de venir creyendo que el médico te salva. Son Exactamente. años de venir pensando de que el remedio te cura. Son años de venir pensando que la enfermedad te la produjo un virus, te la produjo, no sé, los patrones heredados y en el fondo, yo tengo varios alumnos médicos y algunos psicólogos, ¿no? En el fondo, el ser humano es un ser integral, ¿no es cierto? Sí, sí. Y tener conciencia y conocimiento de todo esto, de que el ser humano es un ser íntegro, ¿no? Y que nada llega al cuerpo físico, porque es el último plano que toca, sin antes pasar por las otras capas de emociones que vos no quisiste escuchar, que no quisiste reconocer y de dolores que no pudiste ver. Ahí es donde se transforma en el cuerpo físico. Pero bueno, son años de venir cargando con estos patrones, como decías vos, imagínense un mundo sin hospitales, no falta mucho. Ya Bien. está pasando esto. La gente está tomando Decía, conciencia. decía Hellinger, la enfermedad comienza en el alma, la solución también, ¿sí? Entonces, eso que es, como bien decías vos, eso que se plasma en el cuerpo físico, la enfermedad, la sintomatología, primero apareció como una emoción y antes de la emoción apareció como un pensamiento. Exacto. Entonces, eso, por eso las soluciones están adentro. No están Ahora, haciendo. exactamente. Entonces yo imagino que las personas por ahí se pueden llegar a estar preguntando, bueno, está bien, la busco adentro, ¿y dónde? ¿Y cómo hago? ¿En qué parte del cuerpo le encuentro la solución? Bueno, ¿qué sería para vos esto de, vuelvo a decir, como para Doña Rosa o Don Aureliano, cómo sería esto de encontrar la solución adentro? ¿Sí? Por lo menos por tu experiencia o por lo que conoces, contame. Por lo que yo transmito en Contanos. el cambio de conciencia, Sí, hay dos cosas para encontrar la solución. Y en realidad tres, como decís vos, papá, mamá y ustedes, no hay otra. Yo cuando los hago ir atrás, yo los dejo hablar, como te digo, escucho el doble del lenguaje del ego y lo que les enseño a mis alumnos es escucharlo en ellos y escucharlo en los demás, en el afuera, ¿no? Creer que estamos diciendo una cosa y en el fondo estamos diciendo otra. O sea, yo creo
decir, pero las palabras también son un simbolismo del inconsciente. Entonces yo creo que estoy diciendo algo, pero en el fondo habla el ego y habla el yo superior, hablamos los dos. Entonces poder escuchar mi verdadero lenguaje, cuando yo trabajo con los alumnos y los estoy escuchando, entonces le digo, ¿vos o quién? ¿Vos o quién? Y te digo, no, anda para atrás, papá, mamá o vos, no hay otra cosa. Me puede decir el vecino, el tío, no, no, papá, mamá o vos, porque incluso los chicos, o sea, los adoptados, el primer abandono fue el de papá y mamá, del biológico. O sea que si Claro. vamos atrás, hubo una repetición en el septenio, como decís vos, de los padres adoptivos, pero yo cuando te llevo para atrás, el primer abandono, como yo que estoy transitando, como digo, tengo un grupo con compañeros de la formación que se llama el Grupo del Padre, porque fumo, no soy perfecta, hola, siempre digo, el maestro perfecto no lo busquen porque no existe, ¿no? Ujú. La gente busca gurús, busca, no, porque fumás, no, porque comés carne. Soy Janina Cufré, soy una persona de carne y hueso que está viviendo una experiencia 3D como cualquier otra persona y que transmitir un conocimiento no significa que sea perfecto, ¿no? Que sea perfecta yo. Soy Bien. dual. Te hago una pregunta, esto cuando vos hablás, te entiendo, digo, pero para ponerlo en palabras, cuando vos esto decís de ir para atrás, te referís a ir a la niñez, a la Exacto. parte, como decía, el primer septenio, Al niño. Sí, al incluso niño. más chico, yo lo llevo por ciclos biológicos, eso lo, a ver, yo trabajaba con una cosa que se llamaban bucles, ¿sí? Cuando empecé con el cambio de conciencia en el 2021, Ujú. después aprendí biodecodificación, me formé en biodecodificación, pero no uso muchas herramientas de bio, lo único que uso es el ciclo biológico. ¿Pero para qué lo uso? Como yo le digo, les enseño el ciclo biológico, ¿no? En el que vos, por ejemplo, tuviste una muerte a los 40 años, un duelo, y yo te pregunto, ¿qué te pasó a los 20? Entonces vos sacás Mm. la cuenta a la mitad, ¿no? A los 20 me pasó tal cosa. Qué casualidad, ¿no? Yo tengo stickers míos que dicen qué casualidad, me los hicieron mis alumnos. Yo le digo a la escuela, le voy a poner qué casualidad. No existen las casualidades. Entonces vos la llevas a la persona de los 20 años a los 10, y a los 10 le pasa otra cosa. Y la vas a los 5 y le pasa otra cosa. Entonces, ¿qué hace eso? La persona toma conciencia de que no es una casualidad, de que hay algo más que no nos contaron, ¿sí? Que es este conocimiento que estaba oculto antes y que hoy está al alcance de todos, Fer, porque la Sí, humanidad va a despertar como sea, ¿no? Como digo bien. siempre. Entonces la llevo para atrás en ese sentido de llevarla hasta los 5 y dice, no me acuerdo lo que pasó a los 5. Ah, ¿no? Claro, Bueno, fíjate con quién vivías, cómo era la historia de tus padres, y cuando empieza a contar, te pone los padres idealizados allá arriba y le digo, bueno, cuanto más algodones le pones a tus padres, peor la historia, ¿no? sí, 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 Entonces, sí, sí. te cuentan la historia de ellos, en el que, ay, no, pero mi papá llevaba al campo, y bueno, pero ¿cómo se llevaban tu papá y tu mamá? Y ahí se le caen las fichas de todo. Pues dice, no, lo que pasa es que mi papá venía en pedo y le pegaba a mi mamá. Pero ¿cómo? ¿No era Claro, que iban al campo los domingos? Entonces esa es la historia del niño, la que no cuentan y la que después sostiene las zonas de confort de adulto de esa persona. Y se repite claro, cíclicamente en buscar exactamente. zonas de confort repetitivas. Bien. El tema sería, para un cachito, ahí está que se me oscureció, ahí está. Entonces, el tema sería no solamente ir al niño, o sea, cuando uno dice ir al niño, es a la emoción que el niño tuvo. Entonces, ¿qué Exacto. sería? Ese niño, porque digamos, una cosa es lo que uno ve hoy como adulto de eso que sucedió. Un ejemplo que suelo dar. Cuando yo era chiquito, tenía más o menos 6 años, por ahí 6 7 años, el calefón eléctrico en el cual yo me bañaba en la casa de mis abuelos paternos era altísimo, medía un montón, era como el obelisco, una cosa así. No llegaba, ahí me tenía que mover la fichita para que salga el agua, calefón eléctrico. Fui creciendo y después lo alcancé y ahora estaba desde otra mirada, tenía otra visión de lo que era el calefón. Bien, entonces, en la vida sucede lo mismo. En la vida es, hoy de adultos miramos una situación que nos pasó cuando éramos pequeños y podríamos decir, bueno, aparentemente no pasó nada, digamos, no pasó nada. Bueno, fue una tontería, no, no, no. Pero
sin embargo, lo que hay que ver es qué le pasó a ese niño que fuimos. Exacto. Entonces, cuando nosotros fuimos niños, cuando cada uno de ustedes fue niño, vivió ese hecho como algo quizá catastrófico, ¿sí? Desde, imaginemos que íbamos en la bicicleta y nos caímos. Entonces, esa caída puede ser un trauma, puede ser nada, una caída simplemente, puede ser un gran conflicto. ¿De qué va a depender? De eh, cómo gestione ese niño en ese momento esa caída. Entonces, imaginemos, si ese niño se cae y viene algún adulto responsable y hace un lío, entonces, para ese niño, esa caída es un gran lío. Sin embargo, si los adultos vienen y dicen, oh, no pasa nada, o qué sé yo, tienen alguna otra respuesta, entonces quizá eso no es traumático. Bien, entonces por eso es tan importante esto de volver al niño y de poder observar qué le pasó a ese niño en ese momento. ¿Cómo fue la mirada? ¿Cómo lo vivió? ¿Se asustó demasiado? Esto que hablabas de, al principio, un poco de los sueños. Ahí está, de los sueños. Entonces hay muchos niños que sueñan cosas que para ellos tienen lo que llaman pesadillas. Ahora, después de adultos, esas pesadillas podemos verlos desde otro lugar. Significan otra cosa, pero cuando éramos niños nos aterraba. Nos poníamos abajo de la mesa o adentro del placar, porque, bueno, eso. Entonces, como yendo hacia esta parte de cómo resolver los problemas, cómo dejar de buscarlos afuera, esas soluciones, y empezar a mirarlos para adentro. Entonces, esto un poco lo que decías, de que todo lo que nos sucede en forma de bucle, como decíamos también tipo espiral. Exacto. Entonces, si hacemos números redondos, imaginemos que a los 10 años nos sucedió algo, algo que fue traumático en ese momento, o fue doloroso, no sé, imaginemos lo que siempre digo, el fallecimiento de alguien, de un ser querido. Entonces, en ese momento se abre un duelo, y con 10 años no tenemos herramientas emocionales para resolver ese duelo. Con lo cual, a los 20 años, ¿sí? Este patrón repetitivo, a los 20 años quizás se muere el gato, se muere el perro, se muere otro ser querido, y volvemos a revivir ese duelo que sucedió a los 10. Y después a los 30, a los 40, esto si no intervenimos, si no resolvemos, en forma repetitiva, se vuelve a manifestar esa situación. Exacto. Entonces, el ejemplo, digo, vamos a tener 150 años, se va a morir el loro y vamos a llorar como cuando teníamos 10 años. Entonces nos vamos a preguntar, ¿por qué me duele tanto? ¿Por qué no puedo superar estos duelos? ¿Por qué cada vez que alguien fallece es un desgarro en mí? Bien, entonces ahí es donde hay que mirar, ir hacia atrás, como vos decías, mirar el niño y poder resolver eso que sucedió. Entonces, como en las reglas generales, ¿sí? Siempre hay que ver la particularidad de cada caso, pero las reglas generales es lo que decimos. Si nos cortamos al medio, nuestro lado derecho está asociado a la línea paterna. Línea paterna es padre, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, todo de la línea paterna. Nuestro lado izquierdo está relacionado con la línea materna. Y respondo una pregunta que se hace por ahí, en el astral. No importa que seamos zurdos o diestros, no importa con cuál tomemos la sopa. La derecha, línea paterna, izquierda, línea materna. Entonces, ¿cómo hacemos para resolver? ¿Qué herramientas se pueden llevar las personas? Entonces, si vamos en la bicicleta y nos caemos del lado derecho, ¿sí? Entonces, en vez de echarle la culpa a la baldosa que estaba floja, al freno que no funcionó, me pregunto, ¿qué tengo que resolver de esta línea paterna, del lado paterno? En principio, ¿qué tengo que resolver con papá, con los abuelos paternos? ¿Sí? Del lado izquierdo, lo mismo. Otra situación. A ver, te pregunto, ¿qué te fallaba en el auto? ¿Qué problema tenías en el auto? Ese problema que decías, que no se podía resolver. Me lo volcaron. Te lo volcaron. Bien, ¿quién te lo volcó?
Una amiga. Una amiga, bien. Entonces, ahí donde podría aparecer la pregunta, ¿por qué el auto representa nuestro vehículo? Entonces la pregunta sería, Claro. ¿por qué le damos el poder a otra persona que maneje nuestro auto? ¿Sí? Eh, entonces, como simbólicamente es, si le damos el poder a otra persona para que maneje nuestro vehículo, nuestra vida, entonces vamos a volcar, ¿sí? Exacto. Y bueno, y así terminamos a veces, volcando en la vida. Exacto. Eh, Y primero fue el auto, después como no entendí fui yo, obviamente, exact- porque es así, la gente se cree, ay, me rompieron el auto, yo le digo a mis alumnos, agradecé que te chocaron el auto y que no fue tu cuerpo físico, porque el auto simboliza y representa el cuerpo físico literalmente, igual que la moto, igual que la bici, todo lo que traslada el cuerpo físico, como el cuerpo físico es el vehículo del alma, el auto exactamente. es el vehículo del cuerpo, entonces en simbología representa exactamente lo mismo. Si te chocan, como decías vos, la puerta izquierda o la puerta derecha, fíjate porque es como si te hubiera pasado en el cuerpo físico. Y agradece que fue el auto, que no fuiste vos. Exactamente, exactamente. Bueno, no sé si por ahí, ahora mientras estamos charlando esto, alguien tiene algún acontecimiento que le sucedió como para tomarlo, tomar la punta del ovillo y poder charlar un poquito de esto. Eh, y mientras tanto, le pregunto a esta nueva Janina, a la de ayer, antes de ayer, un mes atrás, bueno, ¿qué cambió de esa entre esa Janina que salió de terapia intensiva y que se dio cuenta de algo y esta nueva Janina de, no sé, ayer, antes de ayer, la semana pasada? No, no, ni parecida, mira, ni parecida. En algunas cosas, o sea, yo siempre digo, el ego es el mismo, o sea, el ego muta, se va Ujú, modificando patrones, pero en lo que es el ser humano, ¿no? El alma, ¿no? Va evolucionando y una vez que evolucionás no hay forma de volver para atrás, no hay forma de volver para atrás. Ya la misma Janina no podría volver a aparecer porque no existe más. O sea, el ser humano está programado para evolucionar, no para ir claro, para atrás. Entonces, la Janina de hace 2 meses ya no existe más, con menos razón la del 2019, ¿no? Pero el ego a veces inventa historias para sostener de nuevo zonas de confort distintas, parecidas a las anteriores. La única diferencia que tiene la Janina de hoy es que no le dura una semana la historia. Antes la sostenía 3 años. Esa es la diferencia radical en cuando uno está despierto, ¿no? Y que puede darse cuenta de las cosas mucho antes de que ocurran y no sostener tanto el dolor, ¿no? sí, La zona de confort, como le digo yo. claro. Bien, entonces tomo esto y ¿cuál es la gran diferencia? Y ahora leemos algunos de los comentarios Y ahí que ahí van dice pasando medio rápido, ahora que le agarramos algunos. prendió fuego. Sí, sí. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una persona que se trabaja para adentro, ¿sí? No que hace cosas afuera, sino que se trabaja adentro? O sea, que es que se trabaja adentro significa que pasa eso que le sucede, lo pasa por el cuerpo. O sea, todas las terapias que hace, la pasa por el cuerpo, Ahí ¿sí? está. Porque si no, a veces hacemos muchos cursos y No sirve de nada. tenemos la pared llena de cursos, ¿sí? De diplomas, pero Ah, lo que digo no se... siempre, Fer, lo que digo en todos los Claro, cursos. exactamente. Bien, Se está riendo mi entonces, alumno porque digo lo mismo. Tienen la pared llena de títulos y no pasan nada por el cuerpo, no hagan nada porque no sirve de nada. Esto no es cosmetología. exactamente. Bien, entonces, ¿cuál es la diferencia entre una persona que se trabaja y una persona que no se trabaja? O una persona, qué sé yo, podemos hablar de la tercera dimensión, que es muy mental, o Exacto. una persona que es más sintiente, más tirando a la quinta dimensión. Entonces, la diferencia es, si el aprendizaje es sobre el dinero, el que es muy racional o el que no se trabaja, probablemente le roben el auto, si hablamos de auto, ¿sí? Le roben el Eso le digo. auto, le entren a robar a la casa, eh, sufra alguna estafa. Bueno, eso sería una situación para una persona que no se trabaja, ¿sí? Entonces, la intensidad y la magnitud de lo que le sucede es inmensa. Sin embargo, para una persona que se trabaja, también tiene que aprender sobre el dinero, por ejemplo, pero esto le dan un mal vuelto en el kiosco, ¿sí? Esa es la gran diferencia.
qué sé yo, si hablamos de auto, bueno, uno le chocan todo el lado, derecho, izquierdo, qué sé yo, uno se lo roban y el otro le sacan la calcomanía, no sé, como para Exacto. ejemplificar. Sí, vos Entonces, hiciste un ejemplo de eso el otro día en la formación y fue muy, muy alevoso. Es más, lo repetí yo acá en un curso que tuve posterior de tercer nivel, en el que ujú, hablamos de eso. Le digo, Fernando dijo un ejemplo, pues yo me quedo mucho con las analogías que haces porque son muy prácticas, como las que hago yo. A mí me gustan las cosas fáciles, ¿viste? Para que el que no entiende nada pueda entender, ¿no? sí, Y una cosa es que te entren y te roben toda la plata a un préstamo, como me ha pasado antes cuando estaba dormida, y otra cosa es que te den mal un vuelto o que te venga un poco más la factura de la luz. Entonces ahí vos te das cuenta que hay un desequilibrio, me aumentó la luz, me aumentó una tarjeta, pero cuando estás despierto no te va a faltar el dinero para pagarlo, en cambio cuando estás dormido no solo te va a faltar, sino que cada vez te va a faltar más, porque no tomas conciencia. exact- exactamente, exactamente. Bien. No sé cómo venimos por ahora con la hora, por ahí si alguien quiere decirme la hora ahí, así la vamos viendo. Y Eh, 51, Fer. un divinor, bien. Respondo una ahí que Sí. hablaba de la columna con escoliosis, eh, como para dar el ejemplo, entonces generalmente el viejo patrón decimos, bueno, el problema está afuera, yo nací así, qué sé yo, el traumatólogo, el médico no me encuentra la solución, etcétera, 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 problema afuera. Bien. ¿Qué sería el problema adentro? Para ir a lo práctico, para Doña Rosa. El problema adentro sería nuestra columna o nuestro cuerpo está, solo está preparado para soportar nuestro propio peso emocional. En- entonces, a las personas, a todas las personas no, algunas personas que llevan pesos emocionales de otros, cargan su estructura, cargan su cuerpo. Entonces, imagínense, a ver si puedo poner este papelito, imagínense que esto es la columna vertebral de una persona, ¿sí? O es la columna de una edificación. Si esa edificación o esa estructura está preparada para un piso, ¿sí? Un piso solo, y en vez de un piso le ponemos 3, 4, 5, lo que le va a pasar a la columna es esto, ¿sí? Bien, ahora, llevada al cuerpo. Si esto es una persona y es la columna vertebral de una persona, como dije, solo estamos preparados para llevar nuestro peso emocional. Ahora, si cargamos del lado derecho con los problemas de papá y del lado izquierdo con todos los problemas de mamá, entonces nuestra columna se va a hacer así, y aparece la escoliosis, pinzamiento, bueno, cualquier problema que tenga de columna, ¿sí? Columna, óseo, hueso. Entonces, ¿cuál es la solución? O sea, ya saben, tienen la problemática, problema de la columna. ¿Saben cómo buscarlo adentro? O, o, o el para qué, ¿no? El para qué le sucedió esa escoliosis, bien, para que se den cuenta que están llevando y que un peso emocional que no le corresponde, que se están haciendo cargo de emociones que no les corresponden. ¿Emociones de quién? Como vos bien dijiste, de mamá o de papá, por lo menos, ¿sí? Ni hablar de los abuelos, O etcétera, etcétera. despejos de ellos, despejos de ellos. Exactamente. Y ahora, ¿cuál es la solución? Soltar a mamá y soltar a papá. Y acá aparece la pregunta, pero mamá esto, papá lo otro, bien, entonces ¿qué va a pasar? Van a seguir teniendo problema de columna. Claro, Entonces, hasta que uno no suelte los problemas emocionales de los demás, no se quejen si tienen problemas en las columnas. ¿Sí? Eso sería la diferencia entre buscar afuera o buscar adentro. Entre seguir padeciendo y sufriendo y dependiendo de la medicación y de etcétera, etcétera, o empezar a sanar. ¿Sí? Como decí la siempre frase, digo. César, por favor, decí, cuesta menos, Ah, bien, esto de que hay personas que, eh, esa digamos, frase es. me ordeno. Es más fácil sufrir que sanar. Hay personas que prefieren sufrir antes que sanar, porque sufrir duele menos que sanar. Y llevado al caso de la columna, si seguimos en la misma línea. El dolor que puede producir un dolor de columna es menor al dolor que puede producirle a un hijo soltar a sus padres. ¿Sí? A eso se refiere que hay personas que prefieren sufrir antes que sanar. Eh, bueno, Janina, creo que hemos hablado un poco de todo.
Y Sí. Acá específicamente, están diciendo todos, por favor, no corten, me están poniendo, no, bueno, ya haremos otro vivo, Fer, igual, si exactamente, querés. Igual sí. la idea, yo ya te propuse ir a Capital a hacer el streaming, que son 2 horas. Ujú. Así que cuando Bien. quieran, nada, si cuando coincidamos que vos no estés dando, porque Fernando, para los que son alumnos míos y para mis contactos, Fernando da formaciones en muchos lugares, Ujú. ¿sí? Está dando una formación acá en La Plata en Casa Escondida y después está dando formaciones en La Pampa, no sé si querés decir los lugares donde estás realizando las formaciones. No importa, que me busquen en las redes sociales, ¿sí? Perfecto, Este, perfecto. así nos enfocamos en esto. Bien. Entonces, todo lo que les suceda, ¿sí? Empiecen a pensar. Ya tienen una herramienta. El problema, ¿está del lado derecho o del lado izquierdo? Y ya ahí tienen toda una información. Otra, qué sé yo, ¿tienen problemas en los ojos? Es porque hay algo que no quieren ver. ¿Tienen problemas que no escuchan? Hay algo que no quieren escuchar. Si no Ujú, escuchan del lado derecho, ¿qué es lo que no quieren escuchar? Algo que viene de la línea paterna. Si no ven del lado izquierdo, ¿qué es lo que no quieren ver? Algo que viene de la línea materna. Bueno, y así sucesivamente. Obviamente no podemos dar la respuesta a todos y no se trata de hacer, como digo, un vademecum, sino de que ustedes empiecen a tener herramientas para empezar a vivir distinto en la vida. ¿Sí? ujú. Eh, eso. Bueno, Janina, muchas gracias por Bueno, Fer, compartir, muchas gracias no, por la invitación. ¿Sí? gracias a vos. Bueno, a los alumnos que están escuchando, el sábado vamos a estar haciendo un encuentro de primer nivel acá. Así que nada, los que quieran venir es presencial y es en La Plata. Así que te súper agradezco, Fer, compartir, porque bueno, tenía muchos alumnos que te querían escuchar, que te querían Ujú. conocer. La charla ciegas, la charla ciegas que hicimos. Una charla de quinta dimensión, ¿sí? ¿Te das Donde todos somos uno. cuenta vos? Es No, no, es una cosa, qué casualidad, el, qué el amigo casualidad, justo, el el amigo amigo justo. justo. Te Bueno, súper agradezco, Fer, te agradezco y bueno, nada, todos somos parte y estamos todos en el mismo camino y yo siempre digo que esto no es una guerra de ego entre los maestros, sino es cada uno comparte su propio conocimiento desde un lugar distinto pero parecido, ujú, pero todos apuntamos, como decís vos, todos los caminos conducen a Roma y todos apuntamos al autoconocimiento, por lo menos los que yo tengo de contacto son todos gente que está orientada a la autoobservación, al autoconocimiento, que es lo que provoca un cambio real, ¿no? Dejar de creer en los manualcitos y empezar a autoobservarse para que cambie tu vida de verdad, ¿no? A transitar las emociones que exactamente. duelen. Te Muy súper bien, agradezco, Fer. un Un abrazo gigante. beso, Un abrazo gracias, gigante, abrazo a todos. Gracias por compartir. Chau, chau. adiós. Chau, chau.